Pues muy buenas tardes. A nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, quiero darles la más cordial bienvenida a este seminario académico MCS Talks de profesor a profesor. Soy Jorge Martínez, soy director asociado de la División Ciencias de la Salud de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Y esta tarde, como en otras ocasiones, tendremos de nueva cuenta 6 de nuestros profesores invitados a que nos compartan sus experiencias docentes, especialmente acerca de la forma como han modificado sus cursos durante esta contingencia. En esta ocasión estaré coordinando la primera parte, mientras que la segunda parte será coordinada por mi compañera, la doctora Daniela Gordillo. Les recuerdo que la dinámica del seminario consiste en un primer bloque con 3 presentaciones de 10 minutos cada una, a través de las cuales se explicará la forma en que cada uno de nuestros invitados ha logrado modificar su curso para enfrentar diferentes obstáculos en nuestro modelo flexible digital. Posteriormente se tendrá un panel de preguntas y respuestas, seguido de un break de 5 minutos, para que posteriormente demos lugar al segundo bloque exactamente con las mismas características. A nuestros ponentes, si fuera necesario, les vamos a avisar cuando les quede un minuto para que traten de cerrar con su presentación. Y de igual forma, a todos los asistentes les invitamos a que cualquier duda o pregunta que tengan la puedan hacer a través del chat, la vayan anotando, con la finalidad de incluirla en la parte del panel. Entonces, sin más preámbulo, quisiera presentar a nuestro primer ponente, el doctor Ascensión Hernández Hernández. Él hizo su licenciatura en la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestro y doctor en ciencias con especialidad en farmacología por el Departamento de Farmacología del CINVESTAB en el IPN. Fue graduado con mención honorífica en el examen doctoral por el Departamento de Farmacología de CINVESTAB IPN. Ha sido galardonado con las siguientes distinciones: Premio al Mejor Estudiante de Investigación Básica en Farmacología, Premio Merck, New Investigator Award, Latin America, en el 55º Annual Fall Conference and Scientific Meeting of the Council for High Blood Pressure Research of the American Heart Association. Ha sido condecorado en distintos congresos por sus trabajos de investigación en el área de farmacocinética y farmacodinamia en neonatos, estudios farmacológicos para el desarrollo de sustancias con potencial o mejoras en los efectos antineoplásicos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha participado en la industria farmacéutica desarrollando estudios clínicos con supervisión por COFEPRIS en el Hospital General de México, Quali Corporation SADCB y Debiom SADCB. Tiene más de 15 años de experiencia docente, donde ha implementado nuevas estrategias para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. Ha publicado además 15 artículos originales en revistas de alto impacto internacional, como son Hypertension, American Journal of Physiology, Renal Physiology, en Ciencia Básica y en Biopharmaceutics and Drug Disposition, y el Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, y recientemente publicó un iBook que ha logrado más de 900 descargas en los primeros 6 meses. Actualmente es profesor investigador de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en el área de farmacología. Doctor Ascensión, bienvenido. Él nos va a compartir incorporación de recursos digitales en el modelo digital flexible para aprendizaje en farmacología. Si tienes por ahí tu presentación lista, adelante, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradezco mucho la presentación que acaba de hacer
de mi persona, el doctor Jorge. Entonces voy a saltarme esta parte. Pues me habían pedido también que les pusiera aquí la semblanza personal, pues ahí está, pero ya habló. Y bueno, pues todos sabemos que esta parte de la pandemia y el tener necesidad de migrar a un modelo digital, pues obviamente nos llevó a nuevos retos. Particularmente en el área de farmacología, no sé si alguno de los presentes tiene más o menos conocimiento acerca del área. La verdad es que la farmacología es extensísima. La verdad es que en el modelo presencial teníamos un primer problema, que era el ajustar los diferentes temas, que son alrededor como de 45 temas diferentes, desde antineoplásicos, tratamiento de enfermedades inmunológicas, renal, cáncer, cardiovascular. Entonces, en realidad, para el modelo presencial de entrada ya era complicado. Entonces, esta parte de pasar al aula virtual a la parte digital, pues se convirtió todavía más en un reto. Entonces, nosotros partimos del hecho de que teníamos una materia complicada, en extensión, duración de los temas y obviamente también la cuestión de la profundidad. Para esto, ya también en algunos otros momentos habíamos empezado a implementar algunos recursos digitales, que ahorita lo que hicimos fue implementarlos también en esta parte ya en un modelo virtual. Entonces, utilizamos básicamente la plataforma Zoom para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje como plataforma básica, y sobre esto fuimos presentando diferentes modalidades. En algunos casos se presentaron videos, se presentaron casos clínicos muy sencillos, porque finalmente el objetivo de la materia es, si bien es cierto que vayan empezando a ver la parte de los fármacos y la aplicación que van a tener en cada una de las patologías, en realidad el objetivo no es que aprendan a diagnosticar, sino más bien a generar esa interrelación entre lo que es la parte del fármaco y los diferentes usos en la clínica. También se implementaron adicionalmente algunos mecanismos de comunicación, como puede ser el Facebook. Ahorita les muestro de qué manera lo hicimos. Y también a lo largo de este proceso, de estos dos meses y medio que más o menos duró esta parte del confinamiento, se tuvieron algunas otras opciones de algunos otros recursos. De nuevo, la plataforma es Zoom, y lo único que fuimos haciendo es complementando sobre el Zoom las diferentes actividades. Fueron a través de quizzes, a través de Socrative, crucigramas y algunas cuestiones de tipo memorama. Entonces, el objetivo de esta parte que les voy a presentar es cómo adaptar el curso presencial, que les digo que ya de entrada era complicado en el modelo presencial, pasarlo al modelo flexible, lo cual obviamente nos llevaba a un reto mayor, y esto presentarlo de manera que los estudiantes pudieran tener una participación activa. Para el caso del Facebook, básicamente lo que hicimos fue crear, bueno, lo que hice fue crear ¿cómo se llama? Grupos cerrados, grupos de acceso privado, donde curiosamente han estado llegando solicitudes por algunos estudiantes principalmente del extranjero, de algunas universidades, pueden ser chilenas, pueden ser peruanas, bolivianas, argentinas, han estado llegando, pero pues obviamente para protección de los datos de los estudiantes, pues no les doy acceso. Pero básicamente se presentan las diferentes estrategias, se presentan algunos mensajes o algunos temas que van a reforzar la parte del aprendizaje, pero esto es más como un medio de comunicación. La primera parte de lo que hicimos fue, y esto fue algo que nos pidieron al inicio, dijeron, preparen las clases y vayan actualizando y vayan viendo de qué manera van a contribuir los estudiantes. Entonces, al principio, lo que se me ocurrió fue presentar una serie de preguntas, de tal manera que íbamos detonando de esta manera el tema acerca del que íbamos a hablar. Entonces, por ejemplo, en este caso, estábamos hablando de los AINES, de los fármacos que tienen que ver con el manejo del dolor a través del mecanismo de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Entonces, hacíamos una parte de un repaso de icosanoides y de dónde venían, cómo se derivaban, cuáles eran las vías del metabolismo, y ellos
no sé si alcancen a ver del lado derecho, es que yo aquí tengo las caritas, bueno, lo voy a quitar. Del lado derecho están los estudiantes que iban ellos respondiendo a esta parte. El asunto es que aquí no teníamos una manera de poder documentar lo que iba mencionando cada uno de ellos. Otra estrategia que utilizamos, y les digo que todo esto fue migrando, fue la parte donde nosotros hacíamos la presentación y se les iban presentando algunas situaciones, por ejemplo, la intoxicación y del lado derecho superior en la esquina tenemos casos de la vida real, casos real y muy actuales. Si ustedes recuerdan la intoxicación por alcohol adulterado que hubo curiosamente durante la pandemia y que llevó a la muerte de 27 personas por la intoxicación con metanol. Entonces nosotros agarramos eso como pretexto y más o menos empezamos a armar esta parte de la discusión y de por qué explicar las cuestiones de toxicidad y de qué manera pudieran generarse algunas mejoras en la potencial efecto terapéutico mediante la aplicación de algunas sustancias que pudieran inhibir el metabolismo. Otra cosa que se hizo fue esta parte donde les decía que se empezaron a incorporar algunos casos clínicos muy sencillos. En este caso se trata de Tricomona vaginalis para explicar el concepto de los tratamientos que tienen que ver con los fármacos que tienen que ver con el tratamiento de algunas parasitosis. ¿Qué otras cosas se implementaron? Se aplicaron videos. Aquí no está el video, pero no lo voy a proyectar. Pero ellos, primero lo que hicimos fue dividir en grupos pequeños que se fueran viendo el video y cada determinado tiempo yo activaba un quiz tipo Socrative donde ellos iban reflexionando acerca de los diferentes grupos farmacológicos, diferentes temáticas y ellos iban respondiendo en forma podía ser en tiempo real y yo veía más o menos cómo iban transcurriendo sus respuestas, en qué cosas tenían de conocimiento, qué cosas tenían algún problema y de esa manera ir dando retroalimentación en el momento. A la par de esto, dicen, pues finalmente otras cosas que se me iban ocurriendo conforme iba avanzando el temario, fue empezar a generar esta parte que son juegos de memoria y empezar a hacer cosas de gamificación, donde tenemos esas especies como de tarjetitas para ir juntando pares, donde tiene una palabra, el nombre del fármaco y alguna característica que está ligada con él. Esta parte ellos lo hacían durante el desarrollo de la clase y esta parte únicamente era para cuestiones, digamos que de repaso. Ya nuevamente tenían una opción, aquí está nuevamente en grupos pequeños, y ellos más o menos iban discutiendo acerca de los diferentes fármacos y las diferentes características de tal manera que pudieran ir ligando esta parte. La ventaja de este programa es que no solo se puede hacer de manera sincrónica, sino también se puede hacer de manera sincrónica, de tal manera que se puede mantener la interacción entre los estudiantes y por lo tanto, miren, por ejemplo, hasta se están riendo, les gusta, los motiva, los ayuda mucho a esta parte de reforzar el aprendizaje. Una vez que ya tenían eso, otra estrategia que se utilizó fue generarles juegos tipo crucigrama, de tal manera que, de nuevo, tenían las descripciones de cada uno de los medicamentos y ellos, de manera colaborativa, iban llenando los espacios en cada una de las líneas que se trataba. Entonces, aquí tenemos otro, donde vamos teniendo los diferentes fármacos. Estos son de los anticonceptivos y para la sexualidad, el manejo farmacológico de la sexualidad femenina. Nuevamente tenemos los anticonceptivos y los antineoplásicos y en algunos casos había otro medio de comunicación. Por ejemplo, aquí ellos se comunicaban a través del chat, donde iban poniendo sus diferentes respuestas y las iban colocando hasta que finalmente tenían ya el producto final terminado. Este sistema tiene otra ventaja que permite a través de esta cartita que ven aquí, que ellos presionan en esa cartita y automáticamente me pueden mandar los resultados de su ejercicio terminado, lo cual me llega al correo electrónico y puedo ir documentando. Cuando hubo un momento en el que pensé si esto realmente era provechoso o no,
y porque pues todavía aquí había una cuestión de hasta dónde podría o de hasta dónde servía esto, si realmente servía o no servía. Y recientemente, esto fue la semana pasada, me parece, que encontré que en el Journal de la Asociación Americana de Médica Americana, encontré esta parte donde ellos fomentan también esta parte de la discusión y la creación de algunas alternativas como estos juegos precisamente para promover el aprendizaje. Dentro de los resultados es que los estudiantes cumplieron con sus actividades, ya sea de manera sincrónica o asincrónica, en un porcentaje mayor al 90%. Las actividades pudieron ser personales, fueron grupales, dependiendo de cómo, sí, dependiendo de cómo ellos lo fueron viviendo. Y les decía, una vez concluidas esas actividades me podían ser enviadas a través de correo electrónico. Y realmente mostraron mucho compromiso en la ejecución de estas actividades. Y pues eso es lo que tengo para compartirles. Fue muy buena experiencia. Excelente, muchas gracias. La verdad, muy interesante. Deja para varias inquietudes que seguramente vamos a poder revisar ahorita al final de este primer bloque. A continuación, quiero invitar a la doctora Tania Rocío Garibay. Ella es neuropatóloga y anatomopatóloga por el Hospital General de México y la UNAM. Es médico cirujano por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es profesora de patología morfológica y funcional 1 y 2 desde el 2018. Maestra en educación. Profesora de la asignatura de materias morfológicas y habilidades clínicas y con uso de simulación clínica en la Facultad de Medicina de la UNAM desde hace 20 años. Y es International Board Certified Location Consultant. Así que bienvenida, doctora Tania. Ella nos va a compartir uso de Twitter como herramienta educativa. Si tienes por ahí tu presentación, adelante, por favor. Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Efectivamente, quisiera compartir con ustedes cómo nosotros hemos utilizado el Twitter en el aula virtual en estos momentos. La idea es que cada uno de los alumnos abrió una cuenta de Twitter. Podía haber sido ya una que tuvieran activa. La mayoría de ellos decidió tener una nueva cuenta únicamente para esta actividad. Y cada uno de los estudiantes debían escribir 2 tweets sobre el tema que hubiéramos estado revisando en el aula durante cada sesión, de manera que en promedio tenían, dependiendo del número de sesiones, entre 20 o 30 tweets por cada uno de los estudiantes. Se les solicitó a cada grupo que escogiera un hashtag para poder seguir cada uno de estos tweets y hacer entre todos un timeline, de manera que al término del parcial se obtiene un resumen con todos los conocimientos del bloque, es decir, con los datos más importantes, con solamente ir leyendo el timeline. Los objetivos de esta herramienta, de esta intervención, fue justamente poder construir un resumen colaborativo que tuviera todas las ideas más importantes de los temas a evaluar. En este caso fue el bloque de hígado y páncreas, de toda la patología de hígado y páncreas, y también el bloque de nefropatología. De esa manera favorecimos o lo que se intentaba era justamente favorecer el aprendizaje de contenidos, sobre todo declarativos, porque como saben ustedes, pues la patología tiene de pronto algunos conocimientos que son puramente memorísticos, como genes, como algunos datos o cantidades que podrían ser considerados difíciles o puramente memorísticos. De todos modos, también dio pie para poder utilizarlo para contenidos un poquito más o habilidades un poquito más avanzadas, como por ejemplo para la observación microscópica, y que ellos pudieran integrar el uso de imágenes y también guardar imágenes en este timeline.
Además, mantuvo, bueno, o la intención es que mantuviera el interés y la motivación durante las sesiones en línea, porque una parte importante es que ninguno de ellos podía repetir el tweet de alguien más. Entonces, a menos que me diera yo cuenta que los escribieron casi al mismo instante y entonces aparecieran casi juntos, pero en general, de pronto, incluso en las clases así como que se peleaban de yo tuiteé eso, no, yo, ¿no? Entonces, ya saben, como generar un poquito de interés y motivación de saber en qué íbamos, en qué momento estábamos y qué era tuiteable, ¿no? O qué era interesante para poderlo guardar. Más tarde me servía a mí para verificar la clarificación de conceptos, es decir, que de verdad me habían entendido lo que yo les había querido explicar y que el concepto hubiera quedado clarito y que en todo caso pues me favorecía la retroalimentación asincrónica, es decir, ya más adelante yo podía ver si me habían entendido el concepto, si el concepto no había quedado claro o incluso si había habido algún error, ¿no? Que eso podría haber sido mucho más grave y poder contestarles sus tweets a través de ya fuera citando su propio tweet y comentando o bien de manera independiente responder. ¿Cómo nos fue con esta actividad? Bueno, los tweets todavía ustedes los pueden seguir, están activos todavía a través de los hashtags, dependiendo de cada grupo. Unos escogieron patos patólogos, otros escogieron el hashtag patogenios, que si se dan cuenta pues tiene ahí como un juego de palabras. Y otro grupo, dado que ahorita es patología funcional 2, escogió pato 2. Es importante entender que el límite de caracteres es un reto para los estudiantes, aunque ya no son los 140 caracteres, ya son 280. De todos modos, poder meter un concepto de patología o toda una explicación de una fisiopatogenia en 240 caracteres puede ser retador. Y fomenta la atención durante las sesiones en línea, sobre todo, ¿no? Les digo esto de poder mantener al alumno pues atento para saber qué pasa. Mejoraba también el humor del grupo porque dio pie a que pudieran hacer bromas o pudieran sacar, ahora sí que como chistes locales con lo que yo les explicaba o ellos me comentaban en la clase. Y también favorecía la creatividad porque pueden crear memes relacionados. Hay incluso algunas aplicaciones para crear memes en Twitter. Entonces, la verdad es que funcionó un poquito bien. Bueno, bastante bien, creo yo. Aquí les pongo algunos ejemplos de lo que vimos. Por ejemplo, cuando platicábamos de ejercicios de descripción microscópica, en algún momento yo solamente les di esta parte del patrón arremolinado, es decir, yo les explicaba tipos de patrones, les ponía un ejemplo y quizá les decía, imagínense que Van Gogh hubiera visto esta parte del arremolinado, ¿no? Y entonces ellos luego tuiteaban una foto de Van Gogh junto con el patrón arremolinado, ¿no? Algún otro patrón, por ejemplo, un patrón hipercelular o con datos así, miren, yo les dije, ¿a poco no pasa un cardumen de peces cuando los espantan? Y ahí está, ¿no? La imagen del cardumen de los peces junto con esta hipercelularidad. Entonces, da pie a que puedan utilizar imágenes y asimismo recordar algunos, por ejemplo, de los puntos de la descripción. Hay unos que son, digamos, un poquito más serios, ¿no? En el sentido de que explican, por ejemplo, que si una mutación está relacionada con cierto cromosoma, qué tipo de hallazgos se pueden hacer en una hepatitis alcohólica y así sucesivamente, de manera que van quedando en el timeline estos conceptos muy cortos, muy breves, muy rápidos, para que ellos literal un día antes del examen puedan hacer una revisión de todo el timeline con el mismo hashtag de patos patólogos, por ejemplo, y de esa manera tener un resumen rápido de todo el temario. Algunos, por ejemplo, suelen usar esquemas que les ayudan a entender a lo mejor el concepto de una mutación o de el mecanismo en el que funciona algún gen. Y algunos, por ejemplo, pueden hacer un resumen de una enfermedad y aparte del resumen muy pequeñito, muy selectivo de lo que ponen, alguna imagen de microscopía electrónica de transmisión, algunas de microscopía de luz. Aquí solamente escogí algunas representativas. Además, pueden poner puntos muy sucinto el hecho, o sea, es muy clarito, muy resumido de alguna enfermedad en particular y algunos incluyen incluso imágenes macroscópicas. Entonces, la verdad es que Twitter puede ser una gran herramienta porque además da pie a que haya discusión. Por ejemplo, si alguien no está a favor de una imagen o si no le parece que sea la mejor, le puede contestar.
y la persona defender su imagen. O sea, la verdad es que da pie a seguir la actividad al menos del aprendizaje de la patología fuera del ratito que tenemos en línea, ¿no? Hay personas que le echan mucho más ganas. Este es un ejemplo, por ejemplo, para decirles lo que se puede ver de los famosos chistes locales, ¿no? Yo ese día les había contado que era enfermedad de Berger, no de Burger, ¿no? Para que no se van a equivocar con el de Burger King, que por ejemplo la hematuria tiene un tono como el de la Coca-Cola, y que se imaginaran a la IgA polimérica como que es una IgA mal doblada, como estas señoras así súper grandes que se meten al metro con todas sus bolsas y todavía aparte quieren que les hagas espacio, ¿no? Y también, bueno, platicamos de una compañera de ellos que tiene enfermedad celíaca ya diagnosticada y que también tenía este riesgo. Es decir, todos los conceptos que platicamos en clase pudieron haber sido resumidos en una imagen, ¿no? Hablábamos de que todavía no sabemos cuántos casos se podrían presentar de esta nefropatía por IgA en algún momento secundario de infecciones respiratorias, y bueno, ahorita ya todo es coronavirus, ¿no? Entonces, ellos solitos van haciendo sus imágenes, van juntando, pueden hacer memes, por ejemplo, ¿no? Aquí decían que ya no dijéramos necrosis renal aguda, ¿no? Porque puede ser que se haga reversible, pero justamente dice aquí este alumno, pero mientras por esas células tubulares caídas, pues press F, ¿no? To pay respects, como en estos juegos de Halo y de Call of Duty. Entonces, son chistes que van saliendo en clase. Algún día les platiqué que los cortes para riñón tienen que ser súper delgados, y entonces aquí pusieron un GIF. No sé si han visto esta película de Mickey y las habichuelas mágicas, en el que cortan un pedacito de pan que tienen y me decían, así son los cortes de riñón, ¿verdad, doctora? Y yo, sí, seguramente sí. Y por aquí también les digo, platicando de sus compañeros que a lo mejor tienen enfermedad celíaca y que si su alacena la tienen que compartir y que si es gluten free. Es decir, se utilizan todas las herramientas que tenemos a la mano para poder favorecer el conocimiento. Perdón por esta diapositiva, se está cargada, pero solamente quise tomar un pantallazo de las respuestas que han tenido los estudiantes a este tipo de actividades. Aquí, como se pueden dar cuenta, pues justo nos cuentan que sí les gustó hacer tweets, que les parecieron útiles, que hubo a quien se le gustó mucho, que busca los hashtags para estudiar en el examen. También hay gente que dice que de plano no les gustó, ¿no? Por ejemplo, aquí hay alguien que dice, no me gustó lo de Twitter porque no sé usarlo y no tenía hasta esta clase. Y por esa razón me estresaba, yo supongo que me estresaba y no me metí. Entonces, bueno, en general los comentarios son buenos. Por ejemplo, dice, leerlos una media hora antes de la clase son la gloria, no lo había hecho en otras materias. La verdad es que ha funcionado bastante bien, se lo han tomado de manera muy positiva y bueno, se los dejo como una sugerencia porque funciona bastante bien esta actividad para hacer resúmenes, ¿no? Entonces, finalmente de lo que se trata, pues es que este tipo de estrategias permiten publicar los conceptos más importantes y que de esa manera los alumnos aporten, reflexionen y elaboren sus propios productos. Y la verdad es que ha sido muy, muy bien aceptado por ellos, ¿no? En general, yo creo que al menos al 90% sí le ha funcionado. Y bueno, pues eso es en general lo que les queríamos compartir. Muchas gracias, doctora. La verdad, súper interesante también el uso de Twitter. Igual te pido, por favor, si nos acompañas un rato más para poder estar en el panel en unos momentos más. Para continuar, entonces, vamos a presentar a la doctora Nayeli Martínez Consuegra. Ella es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en anatomía patológica por el Hospital General de México. Tiene su subespecialidad en análisis de imagen, inmunohistoquímica y técnicas especiales de diagnóstico en el ABC Medical Center. Tiene 6 años de ser profesor TEC y 2 años como directora del Departamento de Ciencias Médicas Básicas en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, región Ciudad de México. Bienvenida, doctora Nayeli. Ella nos va a hacer favor de compartir Rapeando por el conocimiento en tiempos de COVID.
Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto. A ver, aquí está la pantalla y ¿ya están viendo la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pues miren, me voy a ir a velocidad de rayo para que alcance el tiempo lo más posible de ver el video, que en realidad es la estrella de este programa. Nosotros esta práctica de Rapeando por el Conocimiento la usamos ya o la usábamos ya en tiempos pre-COVID, pero en realidad esta práctica es una práctica que usamos para incorporar técnicas de gamification, como el uso de dispositivos electrónicos para acceder a enlaces que se mencionan más adelante, para que los alumnos escojan entre 3 modalidades propuestas. Estas 3 modalidades son una que está basada en el trabajo del Dr. Chip Pillay, que es un catedrático de la materia de inmunología de la Universidad de Harvard, que consiste en inventar una canción que desarrolle un tema asignado. La segunda está basada en un grupo de comedia intelectual argentina que se llama Lelutiers, que seguramente han escuchado, y que consiste en escribir una oda, poema o rima musicalizada, o no, puede ser nada más una oda o rima, que explique un mismo tema asignado. Y la tercera, que es la que casi todos los alumnos escogen, es basada en lo que hacía un artista pop de los 90s que se llama Weird Al Yankovic, que es tomar una canción ya conocida y cambiar la letra para explicar su tema. Y obviamente se les proporcionan links y ejemplos de cada una de estas propuestas para que los alumnos las conozcan y las vean. Una vez que se elige la propuesta, se divide a los alumnos de los 4 salones de patología morfológica y funcional 4, que esta es una materia de plan anterior, en 5 grupos de entre 2 y 3 alumnos por grupo, y se les asigna numéricamente el tema a desarrollar entre estos 5 temas: astrocitomas, oligodendrogliomas, meningiomas, meduloblastomas y neoplasias infantiles. Se les dice que tiene que incluir forzosamente meduloblastomas y pueden echar mano de las neoplasias infantiles. Y lo mismo para tumores metastásicos y síndrome paraneoplásicos. Tienen que incluir forzosamente tumores metastásicos y pueden o no incluir los síndromes paraneoplásicos. Pero esta práctica dudamos mucho si hacerla o no hacerla, porque nosotros en patología es una materia difícil que tiene mucho rigor académico, es una materia muy seria donde tienen que estudiar mucho, pero la verdad es que nosotros desde que están con Tania en los primeros semestres, en primero y segundo, hasta que pasan con el doctor Braulio y después cuando pasan con el doctor Álvaro Padilla y conmigo, sí estudian mucho, pero también la verdad es que tienen muchísimas técnicas como las que Tania les muestra, y nosotros usamos muchos quizzes y muchas técnicas alternas. Pero entonces dijimos, ahora que están encerrados en sus casas, ¿cómo van a hacer esto? Y después de mucho pensar dijimos, vamos a agregarles un reto. Y entonces se les indicó que grabaran el video de acuerdo a la metodología elegida, apoyándose en el estilo de los videos de la canción Resistiré, que hicieron para tiempos de COVID varios artistas en España, en México y en Bolivia. Se les proporcionó el link y los ejemplos, o cualquier video libre que se grabase respetando el confinamiento individual con la técnica que ellos eligieran. Y les dijimos, obviamente, lo que se les dice siempre, que no tienen que cantar si les da pena, que pueden utilizar avatars o las cosas que ellos quieran. A veces ponen a cantar a sus perritos, a veces lo hacen con puppets. O sea, ellos pueden hacer lo que quieran, y si no les gusta de plano la cantada y no se les da, pueden hacer las rimas musicalizadas o no. Entonces, bueno, los alumnos grabaron su composición en el formato que ellos prefirieron, lo subieron a un canal de YouTube o a un archivo de OneDrive o similar, y presentaron los videos en clase en fecha señalada previamente. Todo esto estamos hablando por Zoom. Fueron calificados por nosotros los profesores de acuerdo a rúbrica, y además, para cumplir con otros elementos del gamification, entraron a un concurso donde los alumnos votan por los 3 mejores videos de la generación y compiten por 2 décimas extra en su calificación del examen parcial cuando es el tercer lugar, 4 décimas extras en la calificación final el segundo lugar, o 5 décimas en la calificación global cuando es el primer lugar, y esto también entra dentro de del gamification. Y esto que les muestro aquí rápidamente es la rúbrica que se da, a 10 puntos y 5 puntos en originalidad, y aquí tiene los puntos que se dan de acuerdo a si la letra de la canción manejó los elementos del nombre correcto del tumor, de los subtipos histológicos, de la mención de la epidemiología, los genes asociados, los elementos histológicos que componen al tumor, elementos macroscópicos que la componen, los medios diagnósticos, el pronóstico, el tratamiento, y que si tienen una cronología lógica. Y entonces, si tiene los elementos complejos, ya sea efectos especiales, diseño novedoso, utilería, fondo, disfraces, o si el video es nada más, por ejemplo, una canción de karaoke cantada por el alumno con voz grabada encima o cosas así.
Entonces, de acuerdo a esto se da el puntaje y se elige el mejor video. El objetivo es obviamente que el alumno desarrolle una capacidad de innovación y sea capaz de aplicarla a un tema médico específico, en este caso tumores del sistema nervioso central, que el alumno mediante la exposición de estos diferentes elementos innovadores comprenda a cabalidad los temas de neuroanatomía del curso, en este caso tumores del sistema nervioso central, y que lo refleje en su desempeño académico, ya sea en el examen parcial del periodo y en la sección del examen final correspondiente. Y en este caso agregamos que el alumno fuera capaz de librar el obstáculo de la distancia física para presentar un proyecto original y que el alumno perciba el aprendizaje del tema como mejor al que lo hace de forma tradicional. Los resultados que obtuvimos fueron calificaciones entre 1 y 1.5 puntos por encima de las prácticas del sistema nervioso central este semestre comparado con otros donde no se ha hecho. Calificaciones entre 4 y 6 puntos por encima del tercer parcial del sistema nervioso central de este semestre. Suena alto, nada más que nosotros calificamos de 2 en 2, por eso es que, o sea, es, digamos, entre 2 y 3 preguntas por encima. Y la percepción general de los alumnos, 1, que es una actividad mejor y más útil que las actividades convencionales. Y la mejor, en este caso, nosotros sí sabemos que tenemos alumnos muy estresados, que tienen un estrés muy acumulado, grande, y tedios en esta pandemia con el modelo flexible digital, y sobre todo en una materia que es súper difícil y con un rigor académico, insisto, muy fuerte. Y su percepción es que les ayudó a divertirse, a relajarse, porque además estamos en periodo de tercer parcial próximo a final, para el estrés que han vivido durante este semestre. Además de que les permite cerrar una materia que es muy difícil, pudiendo mostrar una parte de su personalidad que es diferente y útil, ¿no? Entonces, la verdad es que además es increíble la capacidad que estos chicos muestran. Y por eso los quiero dejar con la estrella del programa, que es el video. En realidad, le voy a bajar un poquito al volumen, porque hace rato que lo probé, estaba muy fuerte, y ya si le tengo que subir me dicen. Pero esta es como quiero compartirles el video y espérenme tantito. Recompartir mi pantalla. Y ya si se tiene que cortar por el tiempo, pues ya ni modo, pero es genial. Bienvenidos a la competencia anual de Reinas Pontinas. Como ustedes ya lo saben, el ganador tiene el privilegio de metastatizar al cerebro. Haciendo un recuento del año pasado, podemos recordar cómo un tal coriocarcinoma arrasó con todos, y fue algo que se comentó, se ve muy pocas veces en la vida. El día de hoy nos esperan más sorpresas. ¿Pero qué nos puedes decir de esto, Maye? Este año, como siempre, tenemos a nuestro queridísimo DJ Krebs. Viene colaborando con Robbins, que trae un beat muy pesado, lleva 2 años de carrera y ha llegado muy lejos. ¿Qué les parece si vamos a conocer a nuestros contrincantes? Claro que sí, Maye. Este año tenemos 4 participantes. Seguimos esperando al cáncer de próstata, pero sigue sin aparecer. Todos se ven un poco pálidos y grises desde lejos, pero vamos a ver cómo se ven echándoles un zoom. Dentro de los participantes del día de hoy tenemos la presencia de un viejo amigo, viejo conocido, cáncer de mama, que regresa esta vez para ganar. También tenemos un nuevo favorito, el cáncer de pulmón, un buen amigo de todos los fumadores. Tenemos un novato, el cáncer renal de células claras, que está en su primera batalla. Finalmente tenemos a melanoma, que vaya, es muy bien conocido dentro del mundo de las metástasis. Lo vemos en todos lados. Pero vamos a ver qué nos trae el día de hoy. Es hora de comenzar. Adelante, DJ Krebs. Empiezo en el riñón, termino en la cavidad craneal, tan lejos de mi casa en el túbulo proximal. Ya vine a causarles hipertensión intracraneal. Te da dolor de cabeza y te preguntas por qué. ¿Por qué existe edema peritumoral? 4 a 15 meses es pronóstico fatal. En el cromosoma 3 encuentran una deleción. Todos verán que soy una verdadera maldición, pues ando siempre con mi amigo Fonji Pelindo. Fíjate bien la texto y solo masa sólida. A
de los oncólogos neurólogos, eso confundirá. Si quieren conocerme, una biopsia han de tomar. Solo con un microscopio sus dudas se aclararán. Mi cuerpo es amarillo por la gran cantidad de lípidos acumulados en la célula tumoral, con citoplasma claro y patrón trabecular. Soy el nuevo demostrado ser un gran rival. Ya ven que invado más allá de la cápsula renal. A ti cáncer de mama que está siempre hormonal, te digo 9 meses y ya ven su final. De la vena renal para el mundo. Hueles a pipí. Quisiera volver a ganarte, volver a humillarte, volver a aplastarte con este rap. Sí, tus ojos lloran por mí. Quisiera volver a ganarte, volver a humillarte, volver a aplastarte con este rap. Sí, tus ojos lloran por mí. Quizás ya me conoces del parcial pasado. Aquí estoy de regreso porque soy bien chido. Puedo llegar al cerebro de mujeres jóvenes con mayor grado histológico y ganglios invadidos. Miedo, que es lo que yo también tendría si soy HER2 positivo o triple negativo. Sospéchame si tienes signos neurológicos. En una paciente con cáncer de mama, metástasis arraso con el 30%. Al cerebro llego y tú que menos del 6%. Puedes estudiarme con ayuda de un ataque. Una resonancia o biopsia puedes intentar. Luego determinas mi perfil genético. Me irradia cirugía hormonal trastuzumab. Lo más importante es paliativo. Sobreviven de 6 meses a 1 año, carnal. Trátame como quieras, nada me vencerá. Ya vete rindiendo porque soy bien mortal. Nayeli. Vamos a tener que parar ahí. Gracias. Okay. Voy a revisar ahí despacito. Paso el link aquí en el chat, porque la verdad sí, súper vale la pena. Ahorita se los pongo. Perfecto. Bien. A ver, viene por aquí una pregunta para la doctora. Está mal escrito, pero debe ser, no sé si Nayeli. Felicidades. Incluye algún momento el ejercicio en el que los alumnos puedan reflexionar sobre el impacto de estas patologías en la vida de las personas que lo padecen. Preguntan un poquito sobre la reflexión, si hay un momento para poder reflexionar sobre, más allá de esta parte del juego, sobre lo que le ocasiona esto a una persona que padece estas enfermedades. Por supuesto. En realidad yo tengo certificación en ética, entonces siempre neoplasia se aborda desde el punto de vista ético en la clase. Estos temas se ven previamente en la clase y siempre se abordan desde el punto de vista no solo de fisiopatogenia, sino también desde el punto de vista ético. Y obviamente el canal de YouTube es privado, entonces ahorita que se los paso es para fines académicos, porque no, o sea, sí lo ponemos para que solo sea visto para fines académicos, porque, por ejemplo, aquí ellos lo representan como si ellos fueran el cáncer, la cosa que está muy, muy chistosa en la batalla y demás. Claro. Pero sí, por supuesto, o sea, la reflexión está para saber qué es, porque es la primera parte que se aborda. Esto se aborda muy tempranamente desde el 5º semestre, se vuelve a abordar ahorita para que se sepa, pero sí, por supuesto. Pero ahí está ya el link del video para que lo puedan ver, porque este fue el video que ganó en esta generación. La verdad es que súper, súper creativos. ¿Qué tal? ¿Diste algunos datos que obtuviste que les fue mejor en sus calificaciones? Pero tienes una rúbrica donde se evalúa ciertas cuestiones de creatividad, ciertas cuestiones técnicas o académicas. La pregunta aquí es, ¿a quien le va bien en esa rúbrica con su trabajo, se correlaciona? ¿Checaste eso? ¿Si se correlaciona después con resultados en evaluaciones, en exámenes? Sí lo he correlacionado, pero no necesariamente, porque una cosa que sucede con los videos es que se los pasan entre ellos y después se aprenden las canciones y las andan cantando. Entonces, al final, lo interesante es que aunque uno no haya cumplido así totalmente la rúbrica, se anda aprendiendo la canción de otro que sí la cumple y les va muy bien. Pero simplemente el hecho que hayan hecho el intento de tratar de meter el subtipo histológico y la edad y la epidemiología
y que lo hayan hecho rimar con la canción y demás, les ayuda muchísimo a la retentiva y a la comprensión del tumor. Claro, claro, felicidades, muy padre. Y hay algo, de acuerdo ya tienes una experiencia ganada con este tipo de estrategias, ¿hay algo que después de haber recorrido esto cambiarías o mejorarías o quitarías o añadirías? Pues mira, en realidad yo tengo ya un acervo de videos, porque te digo que esta vez pues fue pensar si por el COVID o no se podría realizar, porque yo empiezo dándoles todos los videos de sus, o sea, siempre les pido permiso y les digo que esto va a ir para las generaciones a posteridad, y entonces les empiezo dando el de sus compañeros anteriores también para que vean cómo lo han hecho, para que vean que no son los únicos que se van a poner a cantar y hacer estas cosas, porque además un poquito les rompe el esquema por el tipo de materia que es, ¿no? Y entonces para ellos que los pongamos a cantar en patología siempre es como muy raro, ¿no? Claro. Pero ha ido mejorando, pues, el hecho de que tengan cada vez más creatividad, la verdad, porque este grupo particularmente nos sorprendió después de algunos años que habíamos tenido otro video extraordinario. La mayoría son muy simpáticos, tienen cosas muy buenas y son chistosos. Otros que sorprenden mucho son los que hacen los poemas, por ejemplo. Los poemas y las odas también suelen ser muy interesantes, pero ciertamente aquí en el chat veo un comentario que los ritmos y el uso de rimas facilitan mucho, y es eso, ¿no? Eso la verdad es que es una parte del cerebro que se activa y que hace que mejore mucho, ¿no? Entonces, pues lo hemos ido puliendo, digamos, nada más, pero mucho es darles a ellos esta cuestión de la creatividad, ¿no? De activarles esta creatividad que a veces en medicina no se activa tanto, ¿no? Claro, claro, perfecto. Muchas gracias. Tania, vamos con tu parte de Twitter, que también súper creativa. Felicidades. Hay muchas felicitaciones para todos ustedes. ¿Cómo evaluaron, o se evaluó, y de ser así, cómo evaluaron la calidad de estos tweets a la hora que se iba compartiendo? Todo esto decías que iba construyendo un conocimiento, pero esta parte se evaluaba, y de ser así, ¿cómo se hacía? Sí, bueno, se les informó a ellos que esto correspondería al 5% de su calificación, es decir, el tener el número completo de tweets que se les había pedido correspondía al 5%, ¿no? Eso era como lo que a ellos quizá de inicio los motivó. Pero ya más adelante, por ejemplo, yo lo había hecho para simplemente terminar de cerrar el parcial anterior, y ellos fueron los que solitos me dijeron, maestra, lo vamos a seguir haciendo el próximo parcial porque nos funcionó muchísimo para el examen. Entonces, de pronto ya deja de ser como la motivación, la parte de la calificación, que creo que es lo que todos como profesores deseamos, que no lo vean como un puntaje o como unas décimas de más, sino que de verdad le vean la utilidad, ¿no? En este caso, literal, tener un resumencito en la palma de su mano, así con el celular, de ir viendo el timeline, ¿no? Con respecto a la veracidad o a la, digamos, a que no tuvieran errores los tweets, yo los revisaba, y si veía algo que pudiera haberse mal interpretado o que que hubieran hecho una generalización muy burda de alguna parte, sí se los hacía ver. Pero quizá eso tendremos que ver si pudiera ser una ventaja o desventaja de Twitter, que es que no lo puedes borrar. O sea, una vez que ya está ahí arriba y que el timeline se hizo, pues a lo más que podíamos llegar era a hacer una especie de como clarificación de concepto ya como parte del comentario del tweet. Pero ha funcionado bastante bien. Esto lo terminamos de hacer, la última clase que tuve con ellos fue justamente el día de ayer, el día martes, entonces todavía tengo que terminar de verificar que los tweets de esta parte final de Nefro estén bien, y en todo caso hacer las observaciones necesarias. Y sí quería, por ejemplo, ya para hoy tenerles cuántos tweets se habían mandado en total y más o menos cuántos con imagen y tal, pero la verdad es que no me dio ya tiempo de hacerlo, porque de verdad la última clase fue ayer. ¿Tenías ya experiencia previa con Twitter en el salón, o esto fue algo que surgió en este curso? ¿Alguien lo recomendó? ¿Cómo? No, ya lo habíamos hecho con anticipación, lo había hecho ya en otros semestres, y de hecho, bueno, otra sugerencia que yo les podría dar es una dinámica que hicimos nosotros que se llamaba los 10 a las 10, así empezamos. Yo lo que hacía de inicio era enviar 3 preguntas por Twitter, preguntas que tuvieran que ver con los temas, pero que fueran difíciles de contestar.
Por ejemplo, si en el año pasado que les había enseñado cómo se usaba el microscopio, por ejemplo, más o menos, entonces yo les preguntaba que investigaran cuánto costaba un objetivo plan APO de 40 por. O sea, ya sé que no les va a servir de nada saber el costo, pero el punto era que supieran que un microscopio no es barato, ¿no? Ni fácil de conseguir. Y entonces se iban y lo buscaban, y los primeros 10 que contestaran a las 10 de la mañana del viernes ganaban una décima. Entonces, ¿quién me daba los ganadores? Pues Twitter, porque obviamente pues los 10 primeros que tenían todo bien contestado, pues ganaban. Claro. Si alguno por atascado, ¿no? Se equivocaba y contestaba mal, pues ya, el que seguía y el que seguía, el que seguía. Entonces, sí me ha funcionado para varias dinámicas y pues se las dejo ahora sí que como sugerencia de uso. Muchas gracias. Excelente, excelente. Doctora Ascensión, ¿estás por ahí? No te veo por ahí en la... Sí, aquí ando. Lista, ok. A ver, déjame preguntarte. Comentabas desde un inicio de tu presentación, dices, oye, Pharma es enorme, es enorme para presencial y ahora había que moverlo a este modelo flexible digital. Y luego después nos mostraste una gran cantidad de estrategias y de diferentes herramientas para hacer gamificación. ¿En algún momento compactaste, redujiste o mantuviste la misma cantidad de materiales? Es que a lo largo fue evolucionando, a lo largo de todo el curso empecé primero con unas estrategias y más o menos los fui sondeando directamente de cómo íbamos, si iban aprendiendo o no iban aprendiendo, pero lo que me di cuenta es que independientemente de lo que ellos me manifestaran, yo de repente sí los veía que andaban flojos, porque casi siempre lo que hago es que encuentro un punto, a pesar de que son diferentes grupos farmacológicos, por ejemplo, los que tenían que ver con analgesia, los opioides, que también se pueden utilizar como sustancias de abuso. Entonces, cuando íbamos a ver sustancias de abuso, empezaba por preguntarles acerca del uso como opioides y en el manejo del dolor. Y sí los veía que estaban así como medio flojos en ese aspecto. Entonces, empecé a buscar videos cortos, eran videos que no eran más allá de 5 minutos. Y en algún lapso, en algún punto de los diferentes videos, por ejemplo, lo que hacía era que lo detenía y presentaba ahora el Sócrates para ir midiendo el grado de asimilación que iban teniendo de cada uno de los conceptos. Entonces, ahí ya involucré no solo los videos de la biblioteca digital, muchos de ellos, sino también la parte de ir evaluando a lo largo del proceso de la clase. Hubo otro punto en donde decían, bueno, lo que pasa es que tenemos mucho trabajo, muchas tareas, y entonces diseñé algunos de estos juegos de los crucigramas para que los pudieran hacer de manera asincrónica. De tal manera que ellos los hacían, los terminaban y me los hacían llegar por medio de correo electrónico. De hecho, ahorita están entrando algunos correos electrónicos donde están mandando esta parte de las actividades que van realizando. Entonces, no eran la misma actividad, no eran todas las actividades en cada una de las sesiones. Iban siendo diferentes estímulos a lo largo de este periodo de cuarentena. Y al final, pues lo que ellos al final me comentaron y dicho también por la cantidad de mensajes de las actividades que me han estado llegando, es que sí han estado avanzando mucho en la parte del desarrollo, inclusive algo que a nosotros nos causaba mucho trabajo es el empezar a trabajar de manera colaborativa en estos espacios virtuales. Ellos lo desarrollaron y lo hicieron muy bien cuando empezamos a hacer los grupos pequeñitos y entonces uno proyectaba la actividad y todos los demás, si ustedes se acuerdan de las imágenes, estaban ahí muy entretenidos, muy metidos en lo que estaban resolviendo porque sabían que tenían que resolver esa parte del reto, ¿no? del juego. Muy bien, muy bien. A ver, nuestros 3 ponentes ahorita en este primer bloque han presentado cosas muy creativas. Por un lado vimos una gran variedad de gamificaciones, por otro lado
vimos uso de las redes con Twitter, y en el otro algo muy, muy creativo con esta parte de la musicalización. Hay por aquí una pregunta de la doctora Ángeles. Les pediría a cada uno de ustedes que la contestara, y es básicamente, ustedes ya tuvieron esta curva a través de este curso, quizás incluso desde antes en algunos de sus casos. ¿Alguna recomendación para un profe que vaya a utilizar pues esto que hoy están compartiendo? ¿Algo que deban poner atención? ¿Alguna recomendación? Si quieres, empezamos por ti, Ascensión. Pues lo que yo les puedo decir es, primero que no le tengan miedo. Pues yo fui de una generación en la que cuando estaba por salir de la universidad apenas estaban inventando las computadoras, lo cual pues obviamente ya de entrada es un reto, porque teníamos y probablemente a algunos de aquí de los compañeros les sucedió lo mismo. Entonces creo que ese es lo primero, ¿no? Que aunque pudiera parecer muy extraño, muy raro, no tenerle miedo, aventarse, y quién sabe qué va a salir de entrada, pero pues debe de salir algo mejor de lo que hay ahorita, que no hay nada, ¿no? Entonces, pues eso es una, aventarse. Y la segunda, y creo que también es bien importante, mantener comunicación con los estudiantes para irse retroalimentando. Lo que yo te decía, les decía, es que no era únicamente la cuestión de aplicar todas las estrategias y así todas juntas, sino irlas modulando en función no solo del trabajo que tenían en la materia, sino que también tenía que contextualizar el resto de las materias, porque finalmente no iban a ser farmacólogos o no van a terminar siendo farmacólogos. Claro. Y esa es una parte que muchas de las veces también se nos olvida, que hay más materias que están llevando a la par y que al final eso también es motivo de estrés. Claro. Entonces, sí es esa parte. Primero, no tenerle miedo. Segundo, diseñarla de tal manera de no perder de vista todo lo que hay alrededor, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. Tania, ¿algún comentario, alguna recomendación, tip? Sí, efectivamente, tal como comenta el doctor Ascensión, creo que la ludificación del aprendizaje tiene que ser eso, tiene que justamente disminuirle el estrés al estudiante respecto a las actividades que está haciendo y no aumentárselo. Porque quizá ahorita estamos todos muy emocionados con esta parte de, oye, yo quiero que canten, y yo quiero que actúen, y quiero que hagan un video, y también los tweets, y entonces de pronto olvidamos, y quizá con esta parte de la distancia tendemos a dejarles más cosas. Claro. Primero los cargamos el trabajo a ellos, y segundo nos lo cargamos nosotros mismos, porque no es nada más decirles, oye, aviéntate 3 tweets cada clase. Hay que revisar. Exacto, y si son 15 alumnos, pues ya es una chamba. Ahora, si son 45, pues todavía más. De manera que, número uno, mucho cuidado con las actividades que planteen de inicio. Como dice Nayeli, creo que lo mejor es que sean pequeñitas en un inicio e irle subiendo. Y 2, ir también monitorizando qué otras actividades tienen ellos pendientes de otras clases. Porque entonces, en lugar de ayudarlos a mejorar el aprendizaje, simplemente los estresamos. Hay quien te dice, tengo que hacer un video y no sé editar, o quien te dice, tengo que hacer tweets y ni siquiera tengo cuenta, o yo no me puedo meter solamente a hacer sus tweets, me pongo a ver todos los timelines y todos los chismes, y se me fueron 3 horas ahí. Claro. Entonces, mucho cuidado con eso, nada más, ¿no? Gracias, Nayeli. Bueno, yo pienso que también con el gamification, sobre todo, hay que tener un poquito de cuidado de estar un poquito capacitado. O sea, estoy de acuerdo con Ascensión de que hay que perder el miedo, pero sí hay que tener un poquito de capacitación, porque también podemos irnos al otro extremo con el estudiante, que piensa que realmente es un juego, y saber que el gamification es una técnica, pero necesita tener reglas muy claras, o sea, objetivos muy bien establecidos de lo que uno quiere lograr con el estudiante, y poner una rúbrica clara que se cumpla, porque si no, entonces también se cae en que se puede ir del otro lado, y que sea congruente con lo que uno le explica al estudiante que quiere lograr. Y esto también va a aliviar el estrés, porque si no, también el estudiante va a invertir recursos en hacer cosas y no lograr el aprendizaje que se requiere y activar las cosas adecuadas, ¿no? Y va a invertir el mismo tiempo en hacer una canción o en contestar un crucigrama o lo que sea, pero si no tiene claros los objetivos de por qué se le está pidiendo, pues tampoco va a ser. Y yo siempre sugiero sí ir gradual, ¿no? Esta idea, la verdad es que una de las cosas que amo del TEC es que al final la capacitación viene siempre primero al profesor. Y esta es una idea que a mí me surgió, a pesar de que yo tengo más de 20 años enseñando,
en el TEC pues tengo 6 años, pero han sido los años en que yo como profesor siento que he florecido más por esta capacitación. Y esta idea me vino en una actividad que yo tuve que diseñar en una capacitación que nos dieron de los talleres de Lego, donde teníamos que crear una actividad que fuera utilizando elementos de gamification creativa y aplicada, y para pasar el taller yo tenía que aplicarla en el aula. Entonces de ahí nació y se ha ido puliendo y empezó como una práctica pequeñita y demás. Y la otra es que cuando se va a poner una actividad de este tipo, sí hay que hacerla, como dice Tania, con tiempo de anticipación, porque por ahí el alumno jamás en la vida ha editado un video, ha grabado un video y demás. Por ejemplo, esta actividad tuvimos que decidirla entre el claustro de profesores si la poníamos o no, porque, por ejemplo, este video ganador ni siquiera fue de mi grupo, fue de otro, pero los 4 grupos ponemos la actividad. Entonces, cuando empezó la pandemia, dijimos, ¿se va a quedar o no se va a quedar? Y cuando decidimos que sí se quedaba, hablamos con los estudiantes inmediato para que supieran que sí se iba a quedar y ellos fueran viendo cómo iban a poder hacerla, pues, en esta nueva realidad que tenían, ¿no? Con todo lo que se iba a venir encima también. Entonces, estas cositas son importantes, irla puliendo y bueno, un día va a quedar ya pues genial como queda, y en ese sentido sí hay que perder el miedo de empezar a implementarla poco a poco. Excelente, excelente, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los 3 y muchísimas felicidades. La verdad es que excelentes presentaciones, súper creativas y yo creo que de muchísima utilidad para todos nosotros. De momento vamos a tener un break de 5 minutos. Los invitamos a que permanezcan con nosotros. En 5 minutos regresamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo bloque de este seminario académico MS Talks de profesor a profesor ante una nueva realidad. Yo soy Daniela Gordillo Bastidas, soy directora del Departamento Regional de Nutrición y Bienestar Integral en Región Occidente. Y bueno, en este segundo bloque tendremos 3 ponentes, también exponiendo sus innovaciones pedagógicas o tecnológicas en el contexto de este modelo flexible digital. Cada uno tiene 10 minutos y les agradecemos depositar sus preguntas en el chat para poder hacer esta sesión de preguntas y respuestas al final. Muy bien, pues entonces iniciamos con nuestra primer ponente, la maestra Mariana Orellana Haro. Bienvenida, Mariana. Mientras preparas tu presentación, leeré tu semblanza. Mariana es nutrióloga con maestría en nutrición clínica y especialidad en obesidad y síndrome metabólico y es educadora en diabetes. Es presidenta actual del Colegio Mexicano de Nutriólogos, capítulo Jalisco, CEO y fundadora de la empresa Leven, Salud, Nutrición y Bienestar Integral, que ha brindado sus servicios a empresas de marcas reconocidas. Es asociadora fundadora de Clínica Diavital, dedicada a la atención integral al paciente que vive con diabetes y enfermedades crónicas no transmisibles. Autora del libro Nutrición Clínica Geriátrica, que está próximo a publicarse. Actualmente es profesora de tiempo completo del Departamento de Nutrición y Bienestar Integral en Campus Guadalajara y su tema es adaptación del aprendizaje basado en problemas al formato virtual. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias. Comparto entonces mi pantalla, ¿verdad? Por favor. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Antes de empezar, quisiera nada más comentarles que esto que van a escuchar realmente no es que haya encontrado yo el hilo negro de nada, más bien es el querer compartir en un espacio donde creo que uno de los valores más importantes es la empatía, ¿no? El empatizar unos con otros y compartir pues que todos estamos viviendo una readaptación al sistema original con el cual estábamos acostumbrados a trabajar y básicamente lo que yo les voy a platicar es eso, ¿no? Cómo hice una adaptación para un sistema que empecé a ejecutar o que quise empezar a ejecutar igual que como lo llevaba presencial, pero ahora en un modelo digital y pues realmente en las primeras 2 sesiones no funcionaron, entonces tuve que hacer un cambio en la dinámica y bueno, al final los resultados fueron bastante buenos. Entonces, ¿cuál fue el objetivo y cuál es el objetivo que les quiero presentar? El adaptar la metodología del aprendizaje basado en problemas que muchos se ven utilizando en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, sobre todo en la parte de ciencias básicas, cómo hice la adaptación a la modalidad en línea. Ese es el objetivo.
Y bueno, creo que vale la pena nada más recordar en forma general qué es el aprendizaje basado en problemas, que es un método de enseñanza-aprendizaje, está centrado en el estudiante y a través de este el estudiante adquiere conocimientos, habilidades y actitudes, pero a través de situaciones de la vida real, que es como el diferenciador de esta metodología. Se aplicó en la materia de metabolismo y bioquímica funcional, que les decía es una materia del Plan TEC 20 y ya se viene ejecutando con la metodología ABP desde hace varios semestres, y fue a grupos de último semestre de la licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral y de Biomedicina. Algo que creo importante comentarles aquí es que la mayoría, solamente 2 alumnos no, pero el resto eran alumnos repetidores. En realidad es una materia del plan anterior que se lleva en segundo semestre. Ya no tenemos segundo semestre del plan anterior, entonces prácticamente todos los alumnos eran alumnos que tenían la materia rezagada ya de último semestre y les faltaba esa para acreditar, o que estaban repitiendo, la que no la habían logrado pasar en algunas otras ocasiones. Esto es importante porque uno de mis principales problemas fue la actitud de los alumnos en el cambio del modelo digital, ¿no? Que fue una actitud un poco renuente, de desánimo, y ahí fue donde yo tuve la necesidad de generar un cambio. ¿Cuál es la metodología original que llevábamos en las clases en aula y la que yo quise llevar también en la primera y la segunda sesión ya del modelo flexible digital? Bueno, se hace una apertura de caso. Esto muchos de ustedes ya lo hacen y lo han estado haciendo. Exploración a través de lluvia de ideas, qué se sabe, qué no se sabe, cuáles son las palabras claves, definir algunos conceptos que el alumno no conocía, para a partir de esto generar los objetivos de aprendizaje, con los cuales entonces el alumno se va a casa a hacer toda una investigación de forma individual, genera un mapa conceptual y entonces regresa a la próxima clase a la sesión tutorial. Sesiones que en el formato presencial eran sesiones de 1 hora y media, donde había algunos roles, los alumnos ejecutaban el rol de director, el rol de secretario, y todo el grupo participaba en una dinámica donde a través también de lluvia de ideas se iba generando un mapa mental, un mapa conceptual en el pizarrón. El director se encargaba de coordinar la dinámica del grupo, el secretario tomaba notas para generar un reporte escrito que se entregaba al final de la sesión plenaria, y el resto del grupo participaba para crear ese mapa. Así funcionaba en el formato presencial. Y después llegábamos a una sesión plenaria donde todos los grupos que llevaban la misma materia se juntaban en el auditorio. ¿Para qué? Para discutir el tema. Al azar se escogía un equipo. Ese equipo, que podía ser de cualquiera de las distintas profesoras o profesores que daban la materia, pasaba a exponer su tema, no a manera de mapa, sino a manera de presentación de PowerPoint, y cerraba con la correlación del caso, ¿no? Ese caso o problema que aperturó toda la discusión, bueno, daba el cierre, y el resto del grupo, que eran todos los compañeros que se habían quedado sentados, complementaban con aquellas ideas que podían haber quedado faltantes o no claras en la exposición del equipo que había sido electo. Entonces, básicamente así es como llevábamos nosotros la metodología. Llega la contingencia y el formato virtual, y entonces yo empiezo a detectar ciertos problemas que son los que me hicieron cambiar. Uno, la duración de las sesiones, ¿no? Nos llegó el aviso de que por cuestiones didácticas, pedagógicas, era mejor que las sesiones virtuales fueran un poco más cortas, lo cual estoy completamente de acuerdo porque el alumno se pierde más fácil y es más cansado. Y también si pensamos que está teniendo clases y está pegado a la computadora toda la mañana, como que el tener estos espacios de break le sirven para poder mantener la atención. Entonces, bueno, ese fue un tema, la duración, el tiempo. Y aquí, bueno, generar el mapa grupal en tutorial se me hizo muy complicado en la primera sesión. ¿Por qué? Porque lo teníamos que hacer en la computadora. Entonces, de aquí a que poníamos los cuadros, los nombres, las moléculas, las enzimas, realmente no alcanzaba el tiempo para generar todo ese mapa que en el pizarrón era muchísimo más rápido, ¿no? Y hacerlo aquí en un pizarrón virtual fue prácticamente imposible. La participación del grupo, yo empecé a notar falta de interés. Les menciono, es importante decirles, es un grupo de alumnos repetidores en su mayoría, entonces los casos eran casos ya conocidos para ellos, el tema de la contingencia, el desánimo en general se sentía
fuerte en la clase, ¿no? Entonces, era muy complicado, me fue muy complicado en la primera sesión hacer que participaran en esta discusión de la tutorial. No había colaboración fuera del aula. Quisimos hacer una plenaria y yo lo que me di cuenta es que literal se dividieron el tema, pero no había realmente un trabajo colaborativo, sino que cada quien hacía su slide, a ti te toca esto, esto y esto, y lo exponían. La sesión plenaria era muy expositiva y repetitiva, es decir, parecía ser como si fuera una segunda tutorial, ¿no? La plenaria era prácticamente una segunda tutorial donde el alumno otra vez volvía a exponer lo mismo que se había visto en la tutorial y lo que yo observé es que no se lograba llegar a un análisis significativo. Al ser alumnos que ya estaban cursando esta materia por segunda o en algunos por tercera ocasión, pues yo esperaba que el alumno tuviera un nivel de análisis más elevado y yo veía que no se estaba logrando eso y que realmente el alumno estaba por cumplir y por terminar pues por hacer los pasos que tenía que hacer para generar los puntos de la materia, pero no estábamos llegando a ese aprendizaje significativo. Además, otro punto importante es que la sesión plenaria no se estaba haciendo con otros grupos, sino que la hacíamos nosotros mismos. Entonces, también eso generaba que fuera una repetición de la tutorial sin ningún cambio que generara un valor agregado para el alumno. Entonces, ahí fue donde vino el adaptar un poco la metodología online, y aquí hago la aclaración. La materia se siguió dando en aprendizaje basado en problemas, es decir, yo traté de respetar la definición del ABP en el sentido de que el aprendizaje sigue estando centrado en el alumno, no pasa a ser el protagonista el profesor, sino que sigue siendo el alumno el protagonista principal. Y otra parte importante del ABP es que son problemáticas de la vida real. Entonces, esas dos partes que yo considero esenciales no se eliminaron para que el alumno no perdiera la riqueza que el ABP da, porque es un sistema, un método definitivamente muy enriquecedor para los chicos. Entonces, lo único que se cambió se hizo la apertura de caso, se volvió a hacer la exploración conjugada de ideas, que conoces, que no conoces, palabras claves que no entiendes, se fijaban los objetivos de aprendizaje, el alumno se iba a hacer investigación, pero ya no solamente individual, sino que por equipos tenían que generar un mapa conceptual. Entonces cambió un poco la dinámica del mapa, los alumnos generaban su propio mapa individual porque hacían una lectura individual, pero también se reunían con su equipo para hacer un mapa general de la ruta metabólica que iba a ser estudiada en la sesión tutorial. Las sesiones tutoriales tenían una duración un poco más recortada de 1 hora 15 minutos, no llegaban a la 1h30. Ahí lo que hacía yo era que se eligiera uno de los equipos al azar. El equipo exponía el mapa grupal que habían diseñado, entonces no perdíamos tiempo en hacer el mapa digital en la clase, sino que el alumno ya lo traía prediseñado y lo había trabajado con su equipo, y el resto del grupo complementaba. Muy similar a lo que pasaba en la sesión plenaria, pero en lugar de hacerlo en la plenaria lo hacíamos desde la sesión tutorial, que toda esta discusión, complementación, se diera desde la sesión tutorial. Y en lugar de tener la sesión plenaria que les comentaba, en mi experiencia se hizo como una repetición de la tutorial, lo que hicimos fue una plenaria o sesión de cierre también de 1 hora 15, solamente con un grupo que era el mismo grupo con el que veníamos trabajando durante todo el semestre, y el rol del profesor se hizo un poco más activo en el sentido que yo dirigía esta sesión a través de preguntas. Eran solamente preguntas, entre preguntas detonantes y preguntas que buscaban la integración de los alumnos a casos de la vida real, pero no solamente al caso que se había aperturado, porque les repito, es un caso que la mayoría ya conocían, ya se acordaban del caso. Entonces traté de integrar preguntas de otras situaciones de la vida real donde también esta ruta metabólica pudiera tener algún impacto para que el alumno hiciera esta integración de la ruta estudiada y pudiera aplicar los conocimientos que vimos en la tutorial en distintos escenarios. Seguía siendo a final de cuentas un aprendizaje basado en problemas, pero sin una sesión, que creo que es el punto medular que yo modifiqué, sin una sesión plenaria, sino más bien una sesión de cierre, de análisis. Aquí realmente lo que hacíamos era discutir a través de preguntas integradoras. Y la diferencia en la evaluación, no había mucha diferencia en el método original. ¿Perdón? Queda un minuto. Ah, gracias.
En la evaluación se hacía, en el método original, un mapa mental individual, un reporte escrito, que era el que hacía el secretario. Este era un resumen básicamente de la sesión tutorial, no de la plenaria. Exposición de la plenaria, participación de tutorial y un quiz al inicio. En el método online lo que hice es, se seguía evaluando un mapa mental individual para así obligar al alumno a que hiciera una lectura previa del tema, si no, no iban a leer. En lugar de un reporte escrito, que realmente era un copy-paste prácticamente de los libros, una reflexión personal, creo que esto también fue sumamente enriquecedor, que al final de la sesión de cierre, el alumno entregara una reflexión personal de lo que había aprendido y cómo lograba integrar esos conocimientos a la vida real. En lugar de la exposición de la plenaria, que no hice plenaria, fue la exposición del mapa en tutorial. La participación de la tutorial aquí se siguió evaluando, pero también la participación en la sesión de cierre. Todos los alumnos tenían que contestar por lo menos de 2 a 3 preguntas. Y el quiz, anteriormente hacíamos un quiz al inicio de la clase. Aquí decidí hacerlo al final para que para el alumno fuera como una manera de cerrar también y de comprobar el nivel de conocimientos que había adquirido, no tanto de su lectura previa, sino ya de todo el proceso de aprendizaje de esa semana. Entonces, en los resultados, bueno, el método sigue siendo un método centrado en el alumno, me ayudó a optimizar los tiempos, me ayudó a hacer la clase más dinámica, me ayudó a favorecer la colaboración fuera del aula, más allá de a ti te toca este slide, a ti esta y a ti esta. Evitó que la sesión plenaria fuera una repetición de la tutorial y la hizo también más dinámica, porque la plenaria literal era muy expositiva, los alumnos solo se sentaban a escuchar, y me ayudó también a estimular el análisis a través de preguntas integradoras. Creo que no me va a dar tiempo para presentarles el video. Aquí sale el testimonio de una alumna platicando su experiencia previa y ahora de la misma materia, porque es la segunda vez que la lleva, pero bueno, les resumo lo que platican entre todos, porque les hice una entrevista a 3 alumnos. Las preguntas integradoras me hicieron aterrizar, fue uno de lo que comentaron, me obligó a llegar al análisis. Los ejemplos de la vida real me ayudaron, además del caso. Tener la clase grabada, eso fue algo que comentaron del método en línea, que podían tener la clase grabada y ayudarles a estudiar. Y que les gustó el evaluar el conocimiento a través del quiz, después de toda su semana más que antes. Entonces, prácticamente dijeron, creo que me hizo más sentido. O sea, como que el llevar esta dinámica les ayudaba a que la ruta metabólica les hiciera más sentido, ya que muchas de estas pueden ser gravosas por la materia de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, y te invitamos a quedarte para la sesión de preguntas al final. Y seguimos con nuestra segunda ponente de este segundo bloque, la maestra Verónica Flores Bello. Te pedimos que nos vayas ayudando a poner tu presentación, por favor. La maestra Verónica es licenciada en Ingeniería de Alimentos, tiene una maestría en Alimentos, Nutrición y Salud por la Universidad de Nueva York. Fue directora de carrera de Nutrición y Bienestar Integral de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en Campus Ciudad de México de 2012 a 2019. Es actual directora del Departamento de Nutrición y Bienestar Integral en Región Centro. Su enfoque profesional es la conservación de alimentos, el uso responsable de aditivos, alimentos saludables y sustentables. Ella nos presenta hoy el tema Laboratorio de Ciencia y Química de Alimentos Virtual. Adelante, Vero. Listo. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, yo estaba impartiendo cuando empezó todo estoy impartiendo clase de 4 laboratorios, 2 de ciencia y 2 de química de alimentos. Entonces, cuando me enteré que nos volvíamos en línea, la verdad me preocupé. Dije, ¿cómo voy a dar 4 laboratorios en línea? Si en lo que se basa el laboratorio es en la experiencia, en vivir, en experimentar, en ver, ¿no? Todo eso cambia muchísimo al transformarlo en línea. Entonces, la verdad sí me preocupé. ¿Cuál fue el objetivo de estas sesiones? Fue llevar a cabo sesiones de laboratorio, son 2 materias, laboratorio de ciencia de los alimentos y laboratorio de química de los alimentos a distancia. En el laboratorio de ciencia, el principal objetivo de la materia es conocer los factores de descomposición de los alimentos y los métodos de conservación de los mismos. Y en el laboratorio de química es estructura y de las biomoléculas y las principales reacciones de las biomoléculas. Todos tienen diferentes objetivo, pero a final de cuentas todos trabajan con alimentos y estas materias por lo general les gustan mucho a los alumnos porque hacemos muchos productos, ¿no? El laboratorio tradicional
En el de ciencia de alimentos hacemos queso, hacemos embutidos, hacemos cerveza, vino, pan, salmueras, ¿no? Hacemos muchos productos de conservación. Y en el laboratorio de química vemos reacciones, pero también hacemos muchos productos, diferentes tipos de quesos, mermeladas. Entonces les gusta mucho, la verdad nos divertimos mucho, a mí también me gusta mucho hacerlo. Entonces cambió mucho. Lo que hice fue integrar diferentes herramientas tecnológicas, uso de Labster, uso de videos elaborados por el profesor, por mí, videos, experimentos muy sencillos que los alumnos pudieran hacer en casa y prácticas guiadas utilizando los breakout rooms. ¿Cómo se evalúa? Normalmente las prácticas de laboratorio se evalúan con un reporte a la semana de lo que se hace, ¿no? Con una introducción, resolver problemas, un pequeño punto de investigación y cómo lo aplicarían en su carrera. Así normalmente se evalúan, si hay exámenes y al final algo que es muy padre es que hacemos una feria de productos, de alimentos, con innovaciones en nutrición y de sustentabilidad. Entonces, eso también sí se hizo, pero obviamente cambió a un formato virtual. Cambió la manera en la que se impartía el laboratorio. Los laboratorios duran 3 horas. Ahora se hizo una presentación del tema de entre unos 30 y 45 minutos. Esta la hacía el profesor. Luego los dividía yo en breakout rooms, en donde hacían un Labster en equipo, leían un artículo relacionado al tema que estábamos tratando, veían videos, revisaban las normas mexicanas, porque les ponía ahora, como no teníamos resultados que ellos habían obtenido, les daba resultados de otras prácticas o resultados incluso de artículos, ¿no? Para que ellos, interpretando estos resultados, me lo compararan con la norma y vieran si sí pasaba, si estaba contaminado, si no. Y era una asesoría ya personalizada con cada uno de los equipos. Los alumnos elaboraban su reporte de laboratorio tal cual como era el pasado, simplemente basándose en todas estas nuevas inputs y hacían un pequeño investigación al final. Los resultados de la práctica, esos son unos cuestionarios que hice a los alumnos que llevaban química y ciencia de los alimentos. Lo que más les gustó fue la presentación del profesor. El uso del Labster fue muy bien recibido. Los videos y prácticas pequeñas en casa. El problema de un poco de las prácticas en casa es que a veces, por muy fáciles que suenen de conseguir los insumos, costaba trabajo conseguir harina o levadura, o no había manera de medirla, o hay alumnos que no tenían horno, ¿no? Porque incluso había de intercambio. Me tocaron alumnos de intercambio que no tenían horno, entonces era a veces un poco complicado, entonces tenían que ser de verdad muy sencillas las prácticas. También se les hizo la pregunta a los alumnos de cómo evaluaron su experiencia en el laboratorio. El 34% dijo que fue excelente, 18.6 muy buena y 32.6 buena. Entonces, en general fue cerca del 89% de alumnos que tuvieron una experiencia buena en el laboratorio. Entonces, esa es una experiencia de Labster. El chiste de cómo resolvían Labster es que lo hacían en el breakout room juntos, ¿no? Entonces leían lo que decía, discutían entre ellos las preguntas, como ocurre en el laboratorio de manera natural, ¿no? De que están viendo que algo pasa y entre ellos opinan y a ver, vamos a leer otra vez y yo vi que esto, ¿no? Como que realmente pueden interactuar y ir resolviendo Labster juntos. Eso fue les gustó mucho, fue muy bien recibido. Luego hubo pequeñas prácticas, ¿no? En el laboratorio. Por ejemplo, hicimos un análisis de almidón en diferentes tipos de jamón. Yo puse la cámara y ahí iban viendo cómo reaccionaba, cuál jamón tenía más contenido de almidón, cuál no estaba adulterado. También hicimos una práctica de cristalización muy, muy fácil, utilizando azúcar, colorantes. Hicieron videos de salmuera desde sus casas para conservación de alimentos, ¿no? De sus propios alimentos. Hicimos pan, esas fueron algunas de las prácticas a distancia. Utilizamos gomas para espesar alimentos y, por ejemplo, bueno, si en una práctica teníamos los ingredientes para hacer pan, muchos alumnos no consiguieron levadura, hicimos pan de cerveza, ¿no? Utilizamos la cerveza que no funciona exactamente igual, pero el chiste era buscar los ingredientes que teníamos en casa y que ellos tenían en casa para poder hacer un pequeño experimento. Los experimentos no los hacíamos todos al mismo tiempo, por lo mismo de que era difícil que todos tuviéramos los insumos y la manera de medir las cantidades también era un poco complicado, porque normalmente en el laboratorio pues utilizamos una balanza, tenemos todo equipo para medir como exactamente termómetros, ¿no? Y la mayoría no tenían nada de esto.
Creo que eso en un futuro, digo, si se necesitara, creo que se les podría pedir como una lista de útiles escolares y con eso ya podríamos funcionar. Realmente no eran tantas cosas. Algo que se hizo también es, yo grababa pequeños videos, este no tiene sonido, como de experimentos muy sencillos, en donde podían ver una reacción, ¿no? Algo muy, muy básico, y luego ellos tenían que analizar como lo que habían visto. Este sí tiene sonido. Muy bien, ahora la que vamos a ver es el alginato de sodio. El alginato de sodio, ¿ven? Formó geles al contacto con el calcio. El agua tenía lactato de calcio, el sodio hizo intercambio con el calcio que se encontraba en el agua y formó estos geles. Son geles bastante sólidos, es como un espagueti hecho de jugo, ¿no? Y así. Están cubiertos de una capa gelificante y por adentro se encuentra el líquido. O sea, así se integraban las prácticas, ¿no? Veían uno de estos videos, leían algún artículo sobre cómo se utilizaban estos aditivos, veíamos una norma, íbamos como avanzando, ¿no? Y tenían como que resolver la duda de cuál sería la mejor para este tipo de pacientes, o por qué crees que este ingrediente ya no se debe de utilizar en estos productos. El componente ético es importante, ¿no? También en la materia se hacen muchas actividades que hacen a los alumnos como reflexionar sobre la ética del uso de muchos aditivos y ingredientes en la industria. Y bueno, prácticamente eso es todo. Ahora la que vamos a ver es el alginato. Muchas gracias. Excelente, Vero. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia en esta clase de laboratorio. Igual al final te invitamos que estés en la sesión de preguntas. Gracias. Gracias a ti. Seguimos con el último tema entonces de la tarde, con la doctora América Martínez Sánchez. Doctora, bienvenida. Gracias por compartir con nosotros. Y mientras pones tu presentación, leo tu semblanza. La doctora América es profesora titular de la Escuela de Negocios en el Departamento de Gestión y Liderazgo en la región norte del TEC de Monterrey y a su vez también es docente en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey, específicamente en la carrera de Psicología de la Salud en el área de aprendizaje y desarrollo cognoscitivo. Cuenta con doctorado en innovación educativa y es maestra en educación por el TEC de Monterrey. Su vocación se enfoca en el área de gestión estratégica del capital humano y del aprendizaje. Realiza diversas actividades en consultoría, investigación, innovación y extensión y tiene varios certificados en psicología positiva, organizaciones positivas, coach ejecutivo, entre otros. El tema es versión digital 2020 MIPS, liderazgo incluyente, sensibilizar para incluir personas con discapacidad. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Les comparto mi presentación. Me parece que ya se está viendo. Sí, adelante. Bueno, efectivamente, como Daniela me hizo favor de presentarme, el tema es liderazgo incluyente, sensibilizar para incluir personas con discapacidad, en su nombre corto MIPS, que son los diferentes tipos de discapacidad y a la vez de inclusión. La descripción de esta innovación es que los objetivos de aprendizaje de los cursos que imparto se realizan a través de el planteamiento de un reto, que implica que los estudiantes diseñen, fundamenten y realicen precisamente este MIPS, que es el nombre corto de este proceso que se lleva a cabo. Entonces, por un lado, pues se genera primero el aprendizaje, como es nuestra prioridad. Se genera primero aprendizaje, se genera vivencia e involucramiento en los estudiantes que forman parte de este equipo, de este gran equipo que diseña
este reto, este MIPS, lo fundamenta, lo prepara, lo diseña. Entonces, en primera instancia se genera aprendizaje para ellos y ellas, los estudiantes de los cursos que estoy impartiendo. Y segundo, se genera aprendizaje para todas las demás personas de la comunidad TEC, pero también del público en general, que asisten o participan de este evento o proceso. Pero ¿qué es ese MIPS y cuáles son sus objetivos? Es el liderazgo incluyente, sensibilizar para incluir personas con discapacidad. Es realmente un proceso de aprendizaje colectivo, innovador y abierto. Es un proceso de aprendizaje que diseñan los estudiantes como parte del reto que se les propone desde el primer día de clase, que tiene un impacto social, porque queremos llegar, como sus objetivos lo mencionan, como los podemos observar aquí, no solo a la reflexión, a la sensibilización, sino que queremos llegar a las acciones incluyentes. Entonces, aparte de generar sensibilización en los estudiantes, de generar mayor conocimiento sobre la discapacidad, pero sobre todo de la inclusión y promover la toma de conciencia, llegamos a la acción. Entonces, el MIPS es una oportunidad para llegar a esa acción basada en fundamentación, reflexión, sensibilización, porque lo que estamos haciendo en este proceso formativo es generar un perfil, generar competencias de liderazgo incluyente en los estudiantes. Ahora, el MIPS fue, como lo estoy mencionando, diseñado, implementado de manera fundamentada por los estudiantes y es un enfoque de aprendizaje basado en retos. Es un enfoque educativo que ahora ya conocemos más como TEC 21, pero que realmente yo lo he venido aplicando desde hace mucho tiempo porque es un enfoque educativo que implica gran involucramiento y gran aprendizaje, por lo tanto. Y entonces las formas de evaluación son interesantes porque podemos encontrar que hay evidencias de producto, hay evidencias de desempeño y hay evidencias de actitud que también son muy importantes. Entre las evidencias de producto, por ejemplo, vemos que hay un reporte de investigación porque todo lo que hacemos con los estudiantes implica que los estudiantes investiguen y fundamenten todo lo que estamos haciendo. También generan un producto de un video de presentación. También, como es un enfoque basado en retos, implica vinculación. Entonces, nos vinculamos con otros expertos y una evidencia de producto es los videos de las entrevistas a expertos. También hacemos infogramas que ayudan a sintetizar el conocimiento, la experiencia que van obteniendo los estudiantes y el diseño mismo del MIPS como un proceso de aprendizaje colectivo es la resolución del reto. Evidencias de desempeño, pues es todo lo que está implicado en realizar esas evidencias de producto, pero por ejemplo, evidencias de desempeño muy importante son uso del lenguaje incluyente, por ejemplo, que es un gran aprendizaje y un gran cambio que se ve en los estudiantes, la realización fundamentada y enfocada en los temas de inclusión que llevan a cabo y la implementación de los procesos MIPS diseñados, que es la resolución del reto, como yo decía. Parte también de las evidencias de actitud, pues es el interés que les despierta este contacto con la inclusión, tanto en las diferentes materias que yo imparto, de los diferentes áreas, materias, enfoques, etcétera. Es muy, muy interesante para los estudiantes este contacto con el reto de realmente ser incluyentes. Entonces, muestran un mayor percatamiento, una mayor conciencia respecto a la inclusión y tienen ya más disposición en lo que expresan en las evaluaciones finales, en las encuestas, en las interacciones de conversaciones, evidencian que tienen intención y que tienen un interés especial por continuar haciendo y liderando acciones de inclusión de personas con discapacidad. Debo decir... Perdón, ¿lo puede poner en modo de presentación para verlo en pantalla completa, por favor? Perdón por interrumpir.
No sé por qué no me permite. Puede ser en Play, arriba en el triangulito verde. Mano derecha hasta arriba, en el círculo. Pensaba que era en el modo de abajo a la izquierda. Ah, ok, sí. Está en otra. Debajo a la izquierda, perdón, es Ahí. que estaba intentando del lado derecho. Gracias. Perdón. Gracias. Así ya se ve mejor, ¿verdad? Sí, perdón, Adelante. gracias Daniela. Bueno, les decía que debo yo de agregar que el MIPS es una sinergia entre cursos de la Escuela de Negocio que están relacionados con el aprendizaje y cursos de específicamente licenciatura en Psicología Clínica y de la Salud que tienen que ver con el aprendizaje. Entonces se hace una sinergia y entre todos los estudiantes contribuyen a esta fundamentación, diseño e implementación del MIPS. Entre los resultados que vemos ahora, pues primero, como es bien sabido y es parte de lo interesante de esta experiencia, que el MIPS vio la oportunidad de esta nueva situación de convertirse en una versión digital. Esta versión digital, tratando de aprovechar al máximo todas las ventajas y todos los beneficios que la tecnología nos da, como la documentación, mayor exposición de todo lo que los estudiantes generaron y mayor permanencia y mayor extensión del público al que llegamos. Entonces, realmente esta crisis, vamos a decirlo así, de un evento que estaba programado para ser presencial, nos retó también en el lado de cómo sí hacemos, porque fue también una experiencia muy interesante para los estudiantes de ver cómo sí logramos hacer nuestro reto, porque tenemos un compromiso de impactar positivamente a un ámbito social a través de generar sensibilización para la inclusión de personas con discapacidad. Entonces también ese lado de la experiencia fue muy interesante. Fueron 2 etapas como resultado del MIPS. Hubo una etapa primera de generación de contenidos que se publicaron en las redes sociales, ya les decía yo, videos de presentaciones, entrevistas, testimonios, y una cosa también muy importante, unos mini retos y actividades, que al principio cuando empezamos a rediseñar este MIPS a versión digital, decíamos, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer esto que las personas se involucren en un proceso de aprendizaje si solo es digital, solo entre comillas? Entonces, normalmente está pensado como para hacer actividades vivenciales, presenciales, de interacción presencial, y entonces resultó muy interesante que el diseño del aprendizaje de esta experiencia MIPS pues incluyó estos mini retos y actividades que preveían que las personas estaban en su casa y entonces que deberíamos de pensar en materiales y en circunstancias que las personas podrían tener en sus casas y hacer la actividad, hacer el mini reto para vivenciar la discapacidad y vivenciar la necesidad de la inclusión de personas con discapacidad. Entonces, esta parte fue muy interesante. La segunda parte también fue una sesión en vivo, vía Zoom, en donde tuvimos alrededor de 200 personas que acudieron, que participaron, y aquí también hubo intervención pues de las autoridades del TEC de Monterrey, de las instancias que también compartimos objetivos como el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana, la Dirección del Servicio Social, entre otros, que compartimos esos intereses, esos objetivos de generar este tipo de inclusión. Entonces, también tuvimos, como siempre, participación generosa de otros expertos que también, junto con los alumnos, hacen posible que se lleve a cabo el MIPS en esta versión digital. Nos conectamos
y estuvimos haciendo conferencias, entrevistas, también mini retos y actividades vivenciales y la presentación de un libro que relata toda esta experiencia del MIPS. Aquí también les comparto en Facebook, son las redes que se alimentaron en ambas etapas, Sensibilizar para Incluir, en Instagram sensibiliza.incluye, y aparte generamos un sitio diseñado por los estudiantes, alimentado y generado contenidos para ese sitio también por parte de los estudiantes en las 4 tipos de inclusión MIPS. Enseguida, no me permite pasar a la siguiente. Ahí está. Bueno, estas también son evidencias de algunas imágenes que ustedes pueden observar en cualquiera de nuestras redes sociales, que fueron muy, muy visitadas. Tuvimos también muchos comentarios positivos, muchas visitas, muchos aspectos de mucha interacción. Estas son también evidencias en vivo de la sesión Zoom. También vale la pena mencionar que todo el diseño del proceso de aprendizaje, que fue muy participativo, expertos, personas con discapacidad o personas sin discapacidad que dieron algún testimonio, fuera en la sesión en vivo o a través de las redes, fue muy, muy enriquecida. Tuvimos en esta sesión en vivo también la parte... Un minuto para concluir, por favor. Para concluir, claro. Y tuvimos esta interpretación de lengua de señas también y participación de personas, como les decía yo, que nos compartieron su enfoque, su experiencia o su expertise, porque muchas personas también nos platicaron de ello. Aquí hay algunos anexos. Nada más quiero resaltar, por ejemplo, Paulina nos dio unas palabras en donde ella resaltó la importancia de la experiencia del MIPS. Paulina pertenece al grupo de las estudiantes de Psicología Clínica y de la Salud que diseñaron, prepararon, vincularon y realizaron el MIPS, especialmente en la sesión en línea. Y me parece muy interesante que representa de alguna manera esta riqueza que vivió el grupo, de la forma en cómo ellos se enriquecieron y que también lo vivieron como una experiencia de logro. Hay algunas otras evidencias, también quiero mencionar brevemente que el libro que se presentó en esta edición digital del MIPS es un libro escrito, es mi autoría, junto con 2 también muy destacadas estudiantes de Psicología Clínica y de la Salud, Carolina Cárdenas y Cristina Muñoz, que han participado en este evento, en este proceso colectivo de aprendizaje, y que juntas pues ofrecimos esta documentación del MIPS. Y es así como realizamos en una edición digital pues toda esta riqueza que resultó muy productiva, resultó más enriquecida con esta nueva situación de la pandemia del COVID, que nos resultó retadora, pero enriquecedora, y también los alumnos y alumnas lo han expresado. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por tu presentación y pues creo que a todos, a las 3 ponentes, excelentes presentaciones. Creo que pues esta contingencia nos ha forzado a retarnos y ha sacado cosas incluso mejores de las que hubiéramos logrado tal vez en un semestre de manera normal. Empezamos con la sesión de preguntas y empiezo con usted, doctora América, aprovechando que tenemos el tema fresco. Es un gran reto, doctora, sensibilizar para ser inclusivos. Fue muy interesante, creo que es muy necesario, disfrutamos mucho su presentación de rediseño de este MIPS a digital, ¿no? Incluyendo estos mini retos. ¿Qué recomendaría a un profesor que le interesa incluir dinámicas de inclusión, perdón por el pleonasmo, en su curso o de sensibilización? Sí, que es un tema necesario, entonces que lo logremos hacer, pero ¿cómo?
Sí, yo pienso que efectivamente, gracias Daniela, es algo muy necesario, es algo indispensable para la formación de todos los estudiantes en cualquier disciplina, porque empezando por cada uno de nosotros y de nosotras mismas, de los estudiantes, deberemos empezar a generar esa inclusión. Entonces, mi recomendación es que sí, lo incluyamos, y la primera idea que pienso que es muy importante es que pensemos los profesores en hacer muy vivencial el involucramiento de los estudiantes. Es decir, algunas dinámicas que los impliquen a ellos y a ellas, que los enfrenten a situaciones que a lo mejor nunca habían tenido oportunidad de enfrentar. Yo me he encontrado con estudiantes que realmente me da mucho gusto cuando me dicen, maestra, es que nunca lo había pensado así, no me había dado cuenta. Entonces, por eso yo digo que esos percatamientos tan significativos son los que van a ayudar a que esa persona, ese estudiante, sea un líder influyente en cualquier ámbito de la sociedad y en el ámbito profesional en el que esté. Entonces, mi recomendación es que sí, lo hagan. Pueden incorporarlo de alguna manera relacionándolo con algún tema de su curso, puede ser, esa es una forma también muy interesante de hacerlo, e implicar a los estudiantes de manera vivencial para que se percaten de ello y luego seguir una reflexión, que no se quede solo la vivencia, solo de que asumimos que el estudiante lo experimentó, sino que cerremos con una reflexión fuerte y después, bueno, y luego, ¿qué vas a hacer? Te percataste de algo, lo viviste, y ahora, ¿qué más vas a hacer? Entonces, en tu profesión, en tu persona, ¿qué más puedes hacer? Hacerlos responsables, bueno, sensibilizarlos, hacerlos responsables y que realmente se vaya a la acción. Exacto. Muy bien. ¿Y qué resultados pudo observar comparado con el MIPS, el modelo presencial normal, ahora que lo realizaste en virtual? No sé si hubo una diferencia en las competencias que se generaron. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí hubo una diferencia. Normalmente los estudiantes han reportado gran aprendizaje, gran percatamiento, mucho involucramiento. Pero, por ejemplo, respecto a las interacciones, presencialmente también teníamos interacciones de entrevistas, de conferencias, etcétera, pero ahora el modelo digital exigió mucho más interacción y preparación con las personas que iban a estar con nosotros en las actividades, en las conferencias. Entonces, yo creo que de parte de los estudiantes que fueron los diseñadores y los realizadores del MIPS, esa competencia de ver su contexto, de contactar, ¿cómo decir?, de preparar junto con los invitados lo que iba a suceder en el modelo digital, fue una competencia también de vinculación, de interacción, de empatía, que se fortaleció mucho, curiosamente, en este modelo digital. Y más retadora, ¿no? Supongo. Sí, definitivamente. Excelente. Muchas gracias, doctora. Te pedimos si puedes escribir en el chat los sitios de las redes sociales para poder seguir, que pusiste de Facebook, Instagram, de las cuentas para poder estar viendo la información. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y continúo con la maestra Mariana Orellana. Mariana, excelente adaptación del aprendizaje basado en problemas al formato virtual. Muchas felicidades también. Y bueno, haciendo un resumen, tú nos mencionaste que las primeras sesiones de este ABP no funcionaron y que por eso decidiste cambiar ahora en el modelo flexible digital, pues ciertas adaptaciones, ¿no? De duración, de mapa grupal en tutorial y de plenaria repetitiva. Te preguntaría, ¿qué viste tú de diferencia en las opiniones, en las calificaciones, en el aprendizaje del alumno? Porque curiosamente, aparte, el doble reto es que eran repetidores, ¿no? Entonces, no sé tú qué viste diferente también en la generación de las competencias cognitivas y de habilidad en los alumnos con estas adaptaciones. Sí, es una buena pregunta, Dani, gracias. El examen final es el viernes. Ahí creo que todavía no lo hacen, creo que ahí voy a tener como algo cuantitativo para poderles comentar.
Entonces, en la parte cuantitativa les voy a quedar debiendo, pero en la parte cualitativa, creo que los alumnos, y porque ellos mismos lo comentaron, la parte de la reflexión y del análisis. En el otro modelo no hacían reflexión, hacían un reporte escrito, que creo que quitaba como mucho valor en esta parte de que era un copy-paste. Entonces, el llevar al alumno a la reflexión lo hizo que pudiera integrar mejor los conocimientos y que pudiera también analizar y aterrizarlos a las situaciones de la vida real, que es justo el objetivo del aprendizaje basado en problemas. Aparte del tema de la colaboración, mejoró mucho la colaboración y el trabajo en equipo. La incentivó y la fomentó. Claro, y ¿no? Como decíamos, ahora a distancia. Así es. Excelente. Y ahora que nos vamos a modelo híbrido, tú ya que tuviste esta experiencia de adaptar este ABP, nos pregunta la doctora Ángeles Domínguez, ahora que vamos a estar impartiendo o adaptar a modelo híbrido presencial a distancia o modelo enriquecido, ¿qué recomendación le pudieras dar tú a los profesores para identificar esas actividades de cursos presenciales que se pueden convertir a distancia? ¿Qué tips, cómo identificarlas o qué actividades? Yo creo que el mismo alumno da la pauta. Para mí la primera sesión fue muy importante porque ahí vi el nivel de interés de los chicos y qué cosas son las que en el modelo digital les son más atractivas. Entonces, creo que el involucrar, como los otros profesores, videos, el involucrar lo de las canciones me encantó y creo que también para metabolismo hubiera aplicado muy bien, eso nunca se me hubiera ocurrido. El involucrar más la parte digital, como fueron estos mapas que los alumnos creaban. Hay varias aplicaciones para crear mapas mentales, digitales. Entonces, el integrar estas herramientas creo que sería importante porque es de lo que yo logré identificar que los alumnos en el modelo digital versus el modelo original pueden no serles tan atractivas, ¿no? El tener clases totalmente expositivas, creo que eso los cansa mucho al estar frente a una pantalla, entonces buscar más actividades interactivas a través de estos recursos tecnológicos sería una opción, y la parte de organizar debates, diálogos que los lleven al análisis y a la discusión, igual, como para quitar un poco el modelo expositivo a través del formato en línea, sería también una de mis recomendaciones. Perfecto. ¿Y qué aplicaciones nos recomiendas para los mapas mentales? No sé si estuvieron usando algunas en específico, tanto tú como los alumnos. Sí, déjame checar el nombre y ahorita se los pongo en el chat. Sí, te agradecemos, por favor, que también nos enriquece muchísimo para todos los profesores de poder aplicar tu experiencia. Ahorita se las pongo. Muchísimas gracias. Gracias. Mariana, muchas felicidades. Muchas gracias. Maestra Verónica Flores, también hay varias preguntas al respecto. Te felicitamos también por tu excelente adaptación y porfa invítanos, envíanos, aunque sea por correo, de los panes, quesos y vinos. Te podemos ayudar para la degustación y la rúbrica de calificación. De hecho, bueno, una de las preguntas que nos hacen es, ¿cómo hacías las rúbricas precisamente para poder evaluar laboratorio a distancia, ¿no? O prácticas a distancia. Pues la rúbrica fue la misma, esa sí no cambió al formato presencial. Lo que cambiaba mucho más bien es cómo adquirían el conocimiento, pero a final de cuentas entregaban un reporte de laboratorio, se podría decir que igual, adaptado, ¿no? Digamos, no podía yo preguntar cosas que habían pasado en la experimentación, pero sí podía preguntarles, ¿por qué pasó esto? ¿Qué pasaría si cambia esto? ¿Cómo te imaginas? Ve este video y fíjate en el segundo 30, ¿por qué cambió de color? O sea, sí podíamos hacer eso y por lo tanto la rúbrica fue prácticamente la misma a la que se utilizaba con modelo presencial. Lo que cambiaba es cómo adquirían ese conocimiento. Perfecto. Sí, que es importante, ¿no? Hacer como este cierre con el alumno. ¿Qué reto fue el principal? Porque, bueno, todas las clases tienen un nivel de reto, pero incluso es la pregunta también, ¿cuál fue el reto principal y cómo superamos este shock de profesores al tener que movernos al modelo híbrido en cursos que consideramos imposibles como laboratorios, ¿no? La verdad, sí, creo que es el reto mental, el primero, ¿no? De decir, ¿cómo le voy a hacer si esto es todo
todo presencial, ¿no? De verdad, sí, me quedé así como 2 días de cómo le hago, pero hago el experimento yo, o mejor que lo hagan ellos, pero no, porque no van a conseguir esto. Y así como que me surgían muchas cosas. Entonces, digo, Labster me dio una idea, porque Labster es como vas avanzando. Entonces, mi idea es, cuando había Labster, ocupar Labster, pero si no, en PowerPoint, ir avanzando en la práctica también. O sea, ve este video, resuelve esta pregunta. Ve esto, resuelve esta pregunta. Lee la norma, resuelve esas 3 preguntas. O sea, iban como avanzando en el caso. La verdad, Labster es muy bueno, pero tiene prácticas limitadas a alimentos. La mayoría son de química, microbiología, tienen otros temas. Pero más o menos esa era mi idea, como de que fueran avanzando en la presentación, de ahora ve esto y resuelve, haz esto, y como que iban avanzando en la presentación y al final ya habían resuelto su práctica, ¿no? Y ya lo tenían que hacer en reporte. Pero era más o menos la misma idea de Labster, de entre todos vean esto y avancen, ¿no? Como que van avanzando en la presentación de PowerPoint. Claro, que se sintiera presencial aunque fuera a distancia, ¿no? Y creo que estuvo muy bien logrado con los videos demostrativos que nos mostraste sincrónicos. Vimos que también hiciste transmisiones en live, ¿no? Como dentro de la clase. También nos preguntan qué apps nos recomiendas o cuáles usas para grabar tus videos. Screencast. Ah, perfecto. Igual si nos lo puedes poner aquí en el chat también para que los profesores lo puedan tener. Muy buena, la verdad, muy buena, muy recomendable. Excelente, para poder tenerlo. Y Vero, no sé si nos puedas comentar qué resultados viste comparado, porque tú ya tienes mucha experiencia en el tema y has impartido este laboratorio en varios semestres. ¿Qué resultados ves diferentes en el modelo presencial y ahora? Creemos que no faltó nada, ¿no? Más bien, incluso pudo haber sumado la experiencia de los alumnos. Entonces, queremos saber tu opinión. Siento que sí costó más trabajo adquirir el conocimiento, a veces los conceptos, ¿no? Durante esto tuve que dar varias sesiones de asesoría, porque tal vez no quedaba claro, pero no quedaba claro de si subo esa temperatura, entonces ¿qué pasa? O mejor si la bajo, o sea, como que esas cosas en el laboratorio quedaba súper claro. Si te pasas de la temperatura, pasa esto. Si no agregas la enzima en este rango de temperatura, se echa a perder y se les echaba a perder. Si no te fijas en el pH aquí, se te va a desnaturalizar la proteína, y lo veían. Ese tipo de cosas, pues aquí costaba trabajo, ¿no? De realmente tiene que ser a este pH, realmente tiene que ser a esta temperatura. No les quedaba tan claro de la importancia de esos detalles. Claro, sí, hasta que uno lo vive, ¿no? Y lo ve. Pues sí, si está entre esto, ya funciona. No, tiene que estar exactamente aquí, en estas condiciones, si no, ya no funciona. Entonces creo que eso es lo que no se llevaron, ¿no? Aquí pues todo le salía. Ahí siempre había alguien de, ya se nos quemó, ya se nos contaminó, y esa era la experiencia de, no, se nos contaminó nuestro queso, o sea, era como muy frustrante. Y aquí pues a todos les quedaba, ¿no? Como era el... Entonces creo que eso falló, o sea, eso sería lo que faltó, no que falló, sino es lo que faltó. Sí, de una manera diferente, pero igual se cumplió el objetivo, ¿no? Sí, excelente. Sí, claro. Excelente, Vero. Muchísimas felicidades por darnos todas estas ideas y a todos los ponentes de este segundo bloque. Para cerrar, quisiera, y en orden como expusieron, si nos comparten una reflexión o un tip, reflexión acerca de su experiencia ahora en el modelo flexible digital en este curso, muy breve, así en una frase, o un tip que quieran compartir con los profesores. Empezamos contigo, Mariana. Gracias. Breve, estar abierto al cambio y ser sensible a las necesidades de los chicos. Totalmente. Sí. Vero. Sí. Adaptarnos a la situación. No podemos tener las mismas exigencias y las mismas entregas. Tiene que cambiar todo de acuerdo a la situación. Así es. ¿Y doctora América? Gracias. Yo pienso que involucrar a los estudiantes en el proceso es fundamental porque lo hacen suyo y entonces lo disfrutan y entonces les llena más y tienen mejores resultados también, como un nivel de satisfacción mayor. Claro, sí, que los empoderamos también, ¿no? Y los responsabilizamos de su aprendizaje. Exactamente. Pues, excelentes exposiciones, gracias por compartirnos y pues creo que lo mejor de verlo es que de esta contingencia nos ha retado, lo hemos visto del lado positivo después del shock. Y creo que han salido excelentes experiencias como las que nos acaban de compartir.
Pues muchísimas gracias. Con esto cerramos nuestra sesión y nada más les informamos que el siguiente miércoles es nuestra última sesión. Los invitamos a todos a estar presentes, entregaremos constancias a todos los ponentes que participaron a lo largo de estas semanas y les agradecemos muchísimo porque ustedes, profesores, son los que lo hacen posible. Tenemos una sesión el día 10 y las constancias es hasta el cierre del 17. Sí, una sesión más que ya tenemos completa y el 17 haríamos esa entrega. Y también íbamos a compartirles la página en la que se está haciendo la recapitulación, no nada más de estas grabaciones, sino de diversas actividades que está realizando la escuela. Ahí la tienen. Muchas gracias. Para que puedan revisar los materiales. Hay cantidad de materiales sobre muchas actividades, seminarios, las sesiones que hemos estado teniendo aquí en EMCS Talks y otras. Una gran variedad para todos. Excelente. Es abierta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el miércoles. Felicidades a los ponentes. Excelente. Gracias. Gracias. Buenas tardes.